Le damos la bienvenida ahora al doctor Ezequiel Vergara para que hable sobre los planes de ahorro. No caiga en esa mentira. Doctorazo, lo escucho con toda atención. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfredo, por la Feliz invitación. Semana Santa. Muchas gracias. Bueno, el tema de planes de ahorro es un tema clásico en cuanto a los abusos que se producen por parte de las principales empresas. La noticia, si se quiere, porque es algo permanente, es que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor imputó a las principales empresas, prácticamente a todas, por distintas irregularidades en el desarrollo de estos contratos. La más importante es la no publicación del contrato modelo en el sitio web de todas estas empresas. Es decir, las empresas tienen la obligación de publicar el contrato antes de que los usuarios lo suscriban, obviamente para que puedan controlar de qué se tratan estas cláusulas. Pero es importante que la gente entienda qué es un sistema de autoahorro, porque en realidad eso de ahorro es cuestionable, es más un eufemismo que una realidad. No es que uno esté ahorrando dinero, sino que lo que está haciendo es financiar a una fábrica que pueda producir el auto. Financiar a la fábrica. Es decir, en Argentina es quizá el único país del mundo en el que funciona un sistema por el cual los consumidores, los usuarios, financian a las fábricas frente a los riesgos que tiene la producción de un vehículo. Se inventó hace ya más de 50 años en Argentina, producto también de siempre la inestabilidad económica y de la moneda, un sistema en el cual la fábrica tiene cero riesgo y son los consumidores los que empiezan a pagar los vehículos antes de tenerlo. Esto no ocurre. Lo normal en el mundo es que uno vaya al banco o a la fábrica, pida un préstamo, le den un crédito y a partir de ese crédito tenga su vehículo. Acá lo que ocurre es que el consumidor empieza a pagar las cuotas antes de tener el vehículo. Normalmente este plan se da en 84 cuotas, es lo más común, en 7 años, y normalmente con grupos de usuarios de 168. Son el doble del grupo de usuarios que el número de cuotas. ¿Por qué es esto? Porque cada mes el monto que van pagando los consumidores alcanza para que la empresa entregue 2 autos. Uno lo entrega por sorteo, otro se entrega por licitación. Es decir, el consumidor tiene que ofrecer un monto para poder retirar ese vehículo. Ese es el funcionamiento básico. Si uno lo mira, está claro que es el consumidor el que empieza a pagar por algo que no tiene todavía, y una vez que accede al sorteo o a la licitación, tiene ese vehículo, pero vas a ir pagando las cuotas. Las cuotas que paga son en proporción al precio de mercado del vehículo. Y por eso es que se habla de que no tienen intereses. Por supuesto, ¿cómo va a tener interés un producto que uno lo está pagando antes de tenerlo? Sería ridículo que tenga interés. Eso se ofrece como una ventaja, pero el propio sistema hace que no tenga sentido que se establezcan intereses sobre un producto que yo estoy pagando cuando todavía no lo tengo, y ayudando así a que la fábrica pueda producir sin ningún tipo de riesgo. Los principales problemas que se dan con los autoahorros tienen que ver justamente con que la gente muchas veces no comprende este sistema, y esto de no comprender es ayudado por los vendedores de las concesionarias, que normalmente tienen sus ganancias a través de las comisiones por la firma de estos contratos, con lo cual tienen un incentivo muy alto a que el consumidor firme, muchas veces sin comprender adecuadamente la dinámica de este contrato. Y en la práctica ahí vienen todas las mentiras iniciales, que la entrega va a ser asegurada en la segunda cuota, que la cuota no tiene interés, cuando en realidad la cuota no es que sea fija, sino que es una cuota proporcional al valor del vehículo, y por lo tanto... No tiene interés, pero se está pagando usted. Pero va a aumentar. Un auto viejo está pagando Claro. al valor nuevo. No tiene interés, pero siempre va a aumentar. Claro. Porque si aumenta en Argentina el valor del auto, producto de la inflación, va a aumentar esa cuota. Y eso no se le aclara muchas veces al consumidor, que cree que la cuota va a ser fija o que no le va a aumentar. Eso provocó, en estos últimos grandes explosiones de desvalorización de la moneda nacional, que mucha gente vea que no puede pagar la cuota, porque claramente el peso se desvalorizó, sumado a abusos por parte de ciertas empresas que por encima de la inflación, encima aumentaron estos autos 0 kilómetros, por encima del valor del mercado. Ambas cosas, ese combo produjo que la gente no pueda pagar los planes, y por eso se iniciaron varias acciones, tanto en Córdoba como en el resto del país, la mayoría de las cuales lamentablemente no dieron frutos. Es decir, la mayoría de las acciones colectivas relativas al aumento desproporcionado de las cuotas obtuvieron en muchos casos medidas cautelares provisorias,
pero en instancias superiores de Cámara o de Tribunales Superiores de Justicia de las distintas provincias fueron rechazadas, con lo cual el consumidor tiene que hacer un juicio individual, no puede hacerlo a través de una acción colectiva para reparar este tipo de problemas. Entonces, el problema del aumento desproporcionado de las cuotas tiene que ver sobre todo con el no comprender del todo el contrato y la falta de un riguroso sistema de control para la venta de este tipo de contrataciones que de por sí es abusiva. Incluso los contratos tienen cláusulas por las cuales expresamente la empresa no se hace cargo de nada de lo que diga el vendedor. Como un contrato va a tener una cláusula que diga que la empresa no se responsabiliza por cualquier información que le den en la concesionaria o el vendedor. Así es. Eso es absolutamente ilógico, pero así está plasmado en todos los contratos de este tipo de sistema. Entonces se legitima la mentira. Mientan porque de esta es una forma de legitimación de la mentira. Y como estos contratos son en letra chiquita, varias páginas, y los consumidores no suelen leerlos, sino que confían en lo que le dice el vendedor, ahí vienen la mayoría de los problemas. Pero además hay otro tipo de problemas que tienen que ver con todos los elementos adicionales a la cuota fundamental del auto. Quiere decir esto que yo, aparte de pagar la cuota del auto, cuando entro en un sistema de plan de ahorro, voy a pagar una serie de ítems que muchas veces por la ventana me empiezan a meter más rubros, más cargos. Por ejemplo, básicamente tengo gastos administrativos para una empresa que administra dinero para financiar a la fábrica. Teóricamente, vamos a tomar... Es una barbaridad, doctor, eso. ¿Cómo le voy a pagar gasto administrativo ellos mismos? Totalmente, porque lo que plantea el plan de ahorro es que en realidad esa empresa que administra fondos está realizando un bien para el usuario, cuando está claro que son empresas títeres de las empresas fabricantes. Todas las empresas de autoahorro son empresas que dependen exclusivamente del fabricante de ese vehículo. No es verdad que un conjunto de 168 personas se pusieron de acuerdo para fabricar autos. Es simplemente un sistema que es un eufemismo por el cual la empresa fabricante, a través de una empresa que controla, que es la que administra todo ese dinero, lo destina a los fines de la ganancia de la fábrica de ese tipo de vehículos. Y adicionalmente tiene un montón de problemas porque muchas veces al usuario no se le termina dando el vehículo que compró porque simplemente se dejó de fabricar, porque tuvo un problema o una falla o porque la empresa consideró que ese vehículo no es viable. Problemas con el color, muchas veces el usuario lo quiere en rojo, el vendedor le promete que lo va a tener en rojo y después los colores son o blanco o gris y no hay otra opción. Muchas veces se producen aumentos desproporcionados en el precio, también le meten seguros que están en general muy por encima del valor de seguro del mercado, con lo cual la cuota se va haciendo cada vez más grande. ¿Seguro para el auto que no está adjudicado? Seguros una vez que le entregan el vehículo, correcto. Y seguros de vida cuando todavía no está adjudicado. O sea, tienen varios tipos de seguros. Pero en definitiva son seguros que en la mayoría de los casos están por encima del precio del mercado y no le dan la opción al consumidor de buscar otro tipo de seguro, pese a que la normativa que los regula obliga a que se dé esa opción. En definitiva, se producen toda una serie de abusos a través de este sistema de contratación que es de muy difícil control por parte de las autoridades, fundamentalmente porque ya los contratos básicos están aprobados por la Inspección General de Justicia. Y ya partiendo de la base de que estos contratos están aprobados, es muy difícil cuestionar seriamente la aplicación abusiva de esos contratos. Más allá de que esta autorización administrativa no implica que un juez no pueda revisar, comparar lo que dicen estos textos a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos habla de que la información tiene que ser clara, detallada y veraz, que tiene que ser realmente comprensible por el usuario y que además no se puede cometer abusos tanto de la posición dominante en el mercado de estas empresas como de tipo informativo, es decir, esta confusión que le producen las empresas al consumidor respecto de tanto la propia ejecución del contrato como toda una serie de mentiras que se le dice por la cual el consumidor termina frustrado y con muchas veces cuotas que luego no puede pagar. Repetíamos, hubo una serie de medidas cautelares, en Córdoba particularmente, contra la mayoría de estas empresas, hubo cautelares que retrotrayeron el valor de la cuota por considerar, exactamente, por considerar que había sido abusivo, pero la Cámara que intervino en definitiva consideró que el caso debería tratarse en la justicia federal. Hay que decir que lamentablemente la justicia federal en el caso de Córdoba funciona extremadamente lenta en materia de casos de consumo y que además
muchas veces se produce un peloteo entre la justicia de la provincia y la justicia federal en materia de acciones colectivas o en materia de acciones que ninguno de los jueces quiere claramente tomar las riendas de Las esas acciones colectivas causas. las rechaza tanto la justicia federal como la justicia provincial. Tenemos antecedentes en los cuales ambas justicias dictaminan su incompetencia. Tanto la justicia federal como la justicia provincial dicen, este caso llévelo a la otra justicia. Y cuando las causas son individuales tampoco le dan bolilla. Cuando las causas son individuales, el gran problema que tienen es el financiamiento de esa causa, porque una causa judicial implica gastos, los costos del abogado, los costos de las tasas de justicia, los costos que van surgiendo en el proceso, esperar un tiempo bastante alto y combatir con el equipo de abogados de estas grandes empresas que normalmente plantean un montón de excepciones, de dilaciones en el juicio, que hacen que también muchas veces el consumidor se vea frustrado. Es recomendable realizar la queja, el reclamo, la denuncia y luego la demanda judicial si es necesario. Pero lamentablemente hay que decirlo que si bien aumentó muchísimo las condenas automotrices por este tipo de abusos, sigue siendo dificultoso para el consumidor acceder a la justicia y llevar estas causas adelante. Así que la principal forma de solucionar estos casos tiene que ver con un mayor compromiso de parte de los jueces en sancionar a estos abusos de las empresas, en dar curso. Hay un rubro muy importante de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la multa por daño punitivo, la multa que sanciona la conducta desleal de la empresa. Este rubro, que está desactualizado porque fijaba una tarifa entre 100 pesos y 5 millones de pesos, que quedó desde el 2008 y no se actualizó más, debería ser utilizado por los jueces para sancionar a las empresas que cometen este tipo de faltas con mayor generosidad, porque una vez que las empresas sean sancionadas reiteradamente por esto, van a dejar de incumplir la Ley de Defensa del Consumidor y además es un incentivo porque ese consumidor que demandó, que se quejó y que obtuvo una sentencia, ahí puede solucionarlo a través de esta multa. Explícito, doctor. Me llena de dolor y de angustia. Es un gran problema esta cuestión de los autoplanes. Quizá la legislación podría, en mi opinión, directamente eliminarlos como sistema porque son muy perjudiciales para las economías familiares. Y si no es eliminarlos, por lo menos que tenga reglas mucho más claras, una letra adecuada tanto en su tamaño como en su comprensión para que el consumidor sepa el tipo de contrato que esté firmando. Gracias, doctorazo. Muchas gracias.